Saludos. Hoy es martes 20 de abril del 2021. Su comunicador Rafael Antonio Guerrero de la plataforma Corrupción al Desnudo. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader fue entrevistado por la importante periodista Gabriela Cañas, quien también es presidenta de la Casa de América, de la Tribuna de F, que han entrevistado en unos 10 años más o menos a más de 80 mandatarios del mundo. En esta entrevista, el presidente dominicano puso claro a la comunidad internacional: el problema haitiano no es exclusivo de la República Dominicana. Él está en la mayor intención de seguir cooperando para que Haití resuelva sus problemas políticos y Haití no caiga en una somalización, según las propias palabras de nuestro presidente. Les recuerdo que Somalia se convirtió en tierra de nadie. Los americanos en algún momento entendieron que iban a pacificar, a controlar Somalia, y fueron recibidos a plomo. E inclusive hubo que salir de Somalia tan rápido de como entraron, porque en Somalia eran más los problemas y las pérdidas que lo que podía buscar el ejército norteamericano en aquel empobrecido país. Hoy Somalia se da el lujo de que son los piratas a los Francis Drake y secuestran buques cargados de combustible, de petróleo. Tienen toda una empresa de la extorsión y del secuestro. Le damos un aplauso al presidente por esas palabras. Haití no es de la República Dominicana exclusivo. La comunidad internacional tiene que poner más énfasis, no un granito de arena, un volteo de arena, porque Haití se está enrumbando al caos total, al desconocimiento de las reglas de juego democráticas y de la convivencia en comunidad. Y ese problema, dada la vulnerabilidad de nuestras fronteras, nos puede traer muchos problemas. El presidente habló, entre otras cosas, de que no ve con buenos ojos que los políticos hagan negocios con el Estado, que ellos han tratado de mantenerse al margen por instrucciones de su padre desde 1988, de que sus empresas no hagan negociaciones directas con el gobierno de turno. Eso debe de servirle de reflexión a los políticos dominicanos, que entienden que ir al gobierno es servirse con la cuchara grande, es amañar y falsear documentos para ganar licitaciones, ejercer presiones políticas para después tener que estar maquillando auditorías en la Cámara de Cuentas. Los dejo a continuación con la entrevista del presidente Luis Abinader y la señora Gabriela Cañas, presidenta de la agencia F. Muy buenas tardes, es un auténtico placer daros la bienvenida a esta nueva sesión de la Tribuna F, Casa de América.
La Tribuna F lleva desarrollándose desde el año 2005 y a lo largo de todos estos años han sido más de 80 jefes de Estado, ministros y otras figuras relevantes de la actualidad política latinoamericana la que han pasado por el programa. Sin duda alguna, Tribuna F Casa de América se ha convertido en un foro para analizar y reflexionar sobre la realidad de la región. Hoy tenemos como protagonista al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, al que le agradecemos muy especialmente su presencia hoy aquí porque somos conscientes de su ajetreada agenda en estas pocas horas que le traen a nuestra ciudad, a Madrid, antes de emprender viaje a Andorra e incorporarse a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Asimismo, quiero agradecer muy especialmente la presencia de Gabriela Cañas, presidenta de la agencia EFE, que realizará esta entrevista. Y sin lugar a dudas, gracias a nuestro público virtual fiel por seguirnos durante todo este año en esta pandemia, en esta programación a la que hemos tenido que dar la vuelta en los formatos y convertirnos en radicalmente digitales. Antes de dar cabida a la Tribuna F Casa de América, voy a leer muy brevemente una breve biografía del presidente. Luis Abinader es presidente de la República Dominicana desde el año 2020 por el Partido Revolucionario Moderno. Asimismo, el presidente es empresario. Sucedió en el cargo a Danilo Medina. En las elecciones consiguió el 52,52% de los votos. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y amplió su formación con un posgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arthur Little de Cambridge, Massachusetts, y estudios de Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard, y también de Gerencia Avanzada en el Dartmouth College en New Hampshire. Como empresario, ha estado al frente del conglomerado empresarial familiar Grupo Ibicor, que desde los años 70 se dedica a los sectores de la construcción, arrocero, hotelero y cementero. Sobre su llegada al Gobierno y sus primeras acciones, hay que destacar que estuvieron encaminadas a gestionar la crisis sanitaria y reactivar la crisis económica provocada por la pandemia. Otro de los retos de la presidencia son la lucha contra la corrupción, el modelo educativo, la lucha contra la delincuencia y la reforma de la Policía Nacional y, en asuntos exteriores, rehabilitar, mejorar y dinamizar la relación bilateral con los Estados Unidos de América. Inició este año 2021 con la promulgación de la ley que elimina el matrimonio infantil y la creación del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas. Sin más dilación, damos comienzo a esta nueva sesión de Tribuna F, Casa de América, no sin antes reiterar, presidente, nuestra bienvenida a su casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente de la República Dominicana. Viene usted aquí a la Cumbre Iberoamericana que se celebra cada 2 años. Si usted tuviera que elegir un solo eslogan, una sola idea fuerza que la República Dominicana tiene que transmitir a sus socios iberoamericanos, ¿cuál sería? ¿Qué idea sería? Yo pienso que en estos momentos debe de ser de solidaridad. Solidaridad en un momento en que tenemos todavía la crisis de la pandemia, pero que esa crisis de la pandemia también ha generado una crisis económica y esa crisis económica ha aumentado la deuda pública de nuestros países por razones obvias para atender los problemas de la misma pandemia, además las ayudas sociales para evitar un aumento desproporcionado de los niveles de pobreza. Pero tiene que ser una solidaridad especial, adaptada a la coyuntura del momento, donde debemos de adoptar una posición de procrecimiento con políticas que puedan, al mismo tiempo que mejoran nuestras infraestructuras, que mejoran las condiciones de desarrollo del país, pues puede generar más empleos, puede generar una mayor actividad económica
y con políticas que pueden mitigar los problemas financieros y de crisis de deuda, de mayores niveles de deuda, que obviamente se van a generar, se han generado ya por esta situación. Yo creo que es algo que es una decisión que podemos tomar como conglomerado de países y que va a ayudar también al sistema financiero internacional y evitar años perdidos en el desarrollo económico después de una crisis como la que hemos sostenido. Yo tenía aquí apuntado preguntarle sobre las perspectivas para la recuperación económica de la República Dominicana, pero realmente escuchando este foro empresarial que ha tenido lugar aquí hace unos momentos, creo que los datos son bastante espectaculares de cómo se empieza a notar esa recuperación. Sí, nosotros estamos muy optimistas con la recuperación económica y vamos a estar por encima del promedio en Latinoamérica y muy posiblemente por encima del promedio mundial. Pero al asumir la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana tenemos que pensar también en toda la región. Y pensando en toda la región, pues creo que muchos países necesitan también políticas especiales ante estos momentos. En cuanto a la República Dominicana, ya está en camino una recuperación real de nuestra economía. El único sector que por razones externas, que no dependen nuestros, pues todavía no está al nivel pre-COVID, es el sector turístico, como es normal. Pero también estamos muy optimistas que eso va a ir cambiando gradualmente a medida que avance el año. Y yo espero una total normalidad a final de este año. No obstante, lo más importante no es solamente recuperar digamos en cifras, por ejemplo, el número de turistas que van a la República Dominicana, sino que usted tiene además planes de transformación económica muy interesantes, ¿no? Como hacer, por ejemplo, más investigación. ¿Cree que esa es la palanca definitiva para salir? Nosotros estamos desarrollando además mayor encadenamiento productivo del mismo sector turístico. Por ejemplo, en Punta Cana, con los mismos sectores hoteleros, estamos haciendo mercados de productores para que directamente los productores puedan vender a los hoteles, evitando intermediaciones onerosas. Pero también estamos colaborando con una mayor formación de nuestro personal. Me decían en una de nuestras reuniones, una de las principales compañías hoteleras españolas, que ellos empezaron con un gran % de empleados expatriados españoles y que eso ya se ha reducido, incluso hasta el gerente general ya de la compañía del área es dominicano. Y conjuntamente con nuestras instituciones educativas y de formación técnica, pues estamos trabajando para la formación y la educación. Es lo que nunca termina y es lo que es constante. Pero también en términos de investigación, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado y empujado a que tenemos que tener también soluciones para problemas como los que se han presentado y aumentar nuestra inversión en todo lo que tiene que ver con la investigación, especialmente en el área de biotecnología, que vamos a iniciar importantes proyectos con otros países del área de investigación en la biotecnología y la biomedicina. En la recuperación económica todos estamos muy esperanzados en las vacunas. Usted ha declarado públicamente que le parece que hemos hecho en el mundo rico un ejemplo de insolidaridad justamente con las vacunas. ¿Se siente usted decepcionado, por ejemplo, por la ayuda de Estados Unidos a la República Dominicana? Yo pienso que los países desarrollados parece que les tomó por sorpresa y la verdad que en muchos de nuestros países no hemos sentido la solidaridad que debimos de tener en momentos tan difíciles como estos. Nosotros entendemos que cada país quiere vacunar primero a su gente, pero había medidas también, como nosotros solicitamos, por ejemplo, en el mes de diciembre, de nosotros poder tener acceso a las patentes y nosotros poder entonces producir con excelentes laboratorios que tenemos en nuestros países o en países latinoamericanos, poder nosotros producir también nuestra vacuna. Y eso no evitaba algunas de las vacunas de las diferentes que han salido, y eso no evitaba que continuaran
producción de las vacunas para los países más desarrollados. Así que yo creo que hay que aprender, nosotros tenemos que aprender de que en momentos como este tenemos que tener soluciones particulares cada país. En todo caso, la República Dominicana, digamos que se está surtiendo de las vacunas chinas. Nos han llegado vacunas desde la India, que ha tenido también una posición de solidaridad. Sabes que históricamente la India ha producido gran parte de las vacunas del mundo, eso ahora la gente lo conoce más, que son de fabricación de la farmacéutica AstraZeneca. COVAX, nos llegaron las primeras 92.000 de AstraZeneca, pero la gran cantidad, más de 1.800.000, han venido desde China, de la compañía Sinovac. ¿Usted diría que esto es un buen ejemplo de cómo Estados Unidos, pero también Europa, está dejando, digamos, el campo abierto a China en Latinoamérica en general? Es una autocrítica que se hace el propio José Borrell, por ejemplo, aquí en Bruselas, ¿no? ¿Cree usted que verdaderamente no estamos a la altura de nuestros socios americanos? Yo repito que pienso que en momentos tan especiales como estos, con el acuerdo en diferentes áreas, la solidaridad, el apoyo que hemos tenido entre países como Estados Unidos, también con la Unión Europea, en un momento nos sentimos desamparados. Y creo que ellos tienen que revisar esa política. De todas maneras, nosotros no estamos pidiendo tampoco que nos donen nada. Nosotros estamos con las vacunas de Sinovac, nosotros las estamos adquiriendo, las estamos comprando. Claro, es obvio que nos están permitiendo las exportaciones, permitiendo que lleguen hasta República Dominicana. Y ya de hecho, bueno, pues es un acto importante. Yo creo que esta pandemia nos va a dejar muchas lecciones y tal vez también líneas de acción de lo que no debemos hacer en caso de presentarse situaciones como esta. Ahora viene una situación de la recuperación económica y yo espero entonces que los países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, pues estén al nivel de lo que requiere ya los países ya de mediano ingreso y de menor ingreso, porque en la medida en que nuestros países mejoran su economía, mejoran también las economías de los países desarrollados con todo el comercio, con la compra de productos, las importaciones, las exportaciones, nuestro muy ágil comercio entre los diferentes países. Y en este mundo tenemos que pensar en soluciones compartidas, y esa es sencillamente nuestra queja. Sabemos de los compromisos que hay con cada uno de los países, pero los niveles de solidaridad deben siempre de estar presentes independientemente de cualquier situación. Y nosotros, repito, no pedíamos que nos regalaran vacunas, sencillamente que no nos las quitaran de la lista que nosotros ya la teníamos contratada. Claro. Y esa fue nuestra queja. Y tal como está ahora mismo la situación, ¿cree usted que el conseguir las patentes para poder producir las propias vacunas, hay varios países que están ya por eso? ¿Hay una especie de lobby mundial por conseguirlo? Sí, bueno, nosotros todavía no hemos logrado conseguirlo, pero estamos en ese proceso. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos un laboratorio de investigación que estamos fortaleciendo para estar preparados. Esperamos que no pase otra pandemia como esta, pero en el mismo caso del COVID, según los mismos expertos, no es el tema de una vacuna de un día. Me parece que vamos a tener que vivir con el COVID y vacunar todos los años, así como se vacunan en contra de la influenza y para otros virus. Entonces, nuestra elección y en República Dominicana nos estamos preparando para no depender de nadie, sino para nosotros tener nuestras propias soluciones. En todo caso, usted prometió que el 80% de los dominicanos los dominicanos estarían vacunados para finales de julio, y más o menos nosotros, cree que se puede. Eso es en la medida que nos lleguen las vacunas. Debieron llegarnos 1 millón de vacunas hace un mes, nos van a llegar ahora, un mes más tarde, nos va a llegar 500.000. Necesitamos 8 millones entre abril y mayo, y en base a esa planificación
si nos llevan esas vacunas y a la velocidad que nosotros llevamos de vacunación, eso es posible. Lo que sí, nosotros llevamos quizás el mejor, de los mejores niveles de vacunación a nivel, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial, en relación con nuestra población. También en cuanto al tratamiento de la enfermedad, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, nosotros tenemos el menor nivel de letalidad de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. O sea que hemos tratado bien la enfermedad, que nuestro sistema de salud ha respondido con todas las limitaciones, pero que hemos respondido. Usted llegó a la presidencia de la República con una promesa muy esperanzadora para la sociedad, que era la despenalización del aborto. ¿Cómo está el trámite para la despenalización del aborto? Sí. ¿Para cuándo cree usted que podría estar despenalizado el aborto en su país? Mira, yo pienso que todo el mundo sabe que estoy a favor de las 3 causales. Y en ese sentido es una decisión que, como una decisión que implica muchos temas, no solamente un tema de salud, sino también un tema religioso, y nuestro partido es un partido diverso y tolerante, pues hemos dejado que sea el Congreso que decida sobre ese tema. Ahora bien, personalmente creo que, como en muchos otros países también, es un tema también de referendo. Es un tema, y ahora llevamos un proyecto de ley para aprobar ese referendo, que es parte que debió de ser aprobado hace un tiempo, porque el referendo es parte de la modificación constitucional que hicimos en el 2010, y en ese referendo la República Dominicana tiene que decir realmente lo que desea sobre ese tema, que indudablemente en República Dominicana y en muchos otros países divide a la población. Sí, pero en la República Dominicana hay un especial problema al respecto, ¿no? Tengo entendido que la tasa de mortalidad materna es muy elevada, de las más elevadas del mundo, y supongo que la tasa de mortalidad materna es lo que le ha movido a usted a tener esa promesa electoral y a tener cierta prisa, supongo. Sí, pero la tasa de mortalidad materna, esa es una de las causas, pero también tiene otras causas también que tienen que ver principalmente con el tema haitiano y el sentido humano en que nosotros hemos tratado ese tema. Es bueno que ustedes conozcan y que conozca también toda la Unión Europea que el 29% de las camas de nuestras maternidades están ocupadas por haitianas, que nosotros en un sentido humano pues le permitimos, debido a la ausencia de hospitales en todos los órdenes, especiales de maternidad en Haití. Pues, sin embargo, a pesar de ser el 29%, el 48% de la mortalidad materna corresponde a haitianas, también a ciudadanas haitianas, porque no han tenido los niveles de consulta previa, prenatal, y ese es un tema, y ese es el mayor problema que nosotros tenemos en cuanto a la mortalidad materna. Sí. Entonces es un tema, quiero decir, que tienen que coordinarse con Haití también, claro. Bueno, ese fue uno de los temas que conversamos en nuestra entrevista con el presidente Moïse, sí. Y decidimos hacer unos hospitales de maternidad en la frontera del lado haitiano para poder atender mejor a las haitianas, porque podrán tener también consulta prenatal y disminuir la mortalidad materna. Y también nuestros hospitales, que por ejemplo con este COVID hemos hecho un esfuerzo extraordinario, tratar de descongestionar las maternidades en nuestro país. En todo caso, usted está intentando... Hemos cargado muy fuerte con el problema haitiano, claro, en la República Dominicana. Claro. Sí, sobre Haití quería preguntarle justamente, porque las relaciones con Haití para su país son extremadamente importantes, comparten una isla, y como política migratoria usted propone levantar una valla. En ningún país europeo estamos en disposición de dar lecciones a nadie justamente sobre las vallas, ¿no? Pero bueno, lo que me gustaría saber es si usted prevé o ve alguna posibilidad de alternativa en la política migratoria que no sea la valla, o considera que es una parte solamente de la política. Pero es que no es cierto que la valla sea una política migratoria. No lo es. La valla y las verjas perimetrales y el acceso a la tecnología es un tema de seguridad
incluso ciudadana. Para que usted sepa, una gran parte de los robos de vehículos, una gran parte no, el 80% de los robos de vehículos van hacia Haití. La situación también de inseguridad en Haití, de secuestros en Haití, es una situación dramática en la cual nosotros tenemos que tomar la seguridad debida. Incluso esa verja perimetral con un área de tecnología va a ayudar grandemente a Haití en términos de los ingresos aduanales, que ahora mismo tiene un gran falta de control por esa situación. El término de la verja perimetral y la barrera tecnológica, la migración es uno de los temas, pero son muchos temas. Ahora, es bueno que también Europa conozca las situaciones en que está Haití actualmente. Son situaciones muy difíciles de mucha irritación social, y nosotros como país también tenemos que tomar las medidas. Mi responsabilidad es con la República Dominicana y con tener la seguridad, independientemente ya de toda la carga económica y social que tiene nuestro país, y que muchas veces nos han dejado solos, también en ese tema. Mientras muchos países se han cansado de Haití, nosotros no podemos cansarnos de buscar soluciones. Evidentemente. De hecho, la desigualdad en América Latina es ya, claro, prácticamente una idea antigua, clásica, ¿no? Y quizá Haití y la República Dominicana, digamos que escenifican muy bien esa desigualdad. ¿Cree usted que con la pandemia eso va a ir a más? No hablo ya solamente de la Más isla. Que con la pandemia, fíjate que la pandemia no ha afectado gravemente a Haití por muchas razones. Yo lo que creo es que la inseguridad política, la inseguridad ciudadana también y la situación de inestabilidad política en Haití es lo que ha afectado ese país. Ahora mismo hay incluso diferencia de cuándo serán las elecciones, en qué momento serán las elecciones, una modificación a la Constitución. O sea, hay una serie de temas que están llevando mucha inestabilidad política, inestabilidad social, está afectando la paz social, vemos manifestaciones semanalmente. Y yo creo y pienso que la comunidad internacional tiene que tener mayor responsabilidad sobre ese tema de Haití. Nosotros tenemos una buena relación con todos los sectores haitianos y estamos dispuestos, sin participar, pero sí en promover un ambiente de reconciliación. Nosotros no debemos participar, ser participantes ni ser árbitros en ese proceso por razones obvias, pero sí debemos de promover que se cree ese arbitraje internacional, y eso hemos hablado bilateralmente con muchos líderes, algunos líderes europeos y españoles también, para que participen. Pero la comunidad internacional no nos debe dejar solo a nosotros el tema haitiano. Sin duda, pero el mejor, digamos que el país mejor situado para hacer de árbitro ahí, para ayudar, probablemente es el suyo, obviamente. No, nosotros por razones históricas, y no cuando tenemos, no deberíamos de participar, sí deberíamos de promover esa iniciativa. Exacto. Y la estamos promoviendo, esa iniciativa de arbitraje, de mediación, sin participar en ella, sino que ayudar a que se realice, incluso ser anfitriones si tenemos que hacerlo, pero no participar directamente en la mediación, no es lo más recomendable. Claro. Aunque nos los han presentado que lo seamos tanto gobierno como oposición en el caso de Haití. Lo que sí queremos es llamar la atención a la comunidad internacional para que sí le tome, sepa la urgencia que se necesita y la situación en que está Haití. Que prácticamente podríamos definir que hay una especie de somalización de Haití, como el tema de lo que pasó en Somalia en su momento, y eso hay que evitarlo, evitar de que siga por ese camino. Por eso República Dominicana, como dije, si bien gran parte de la comunidad internacional se ha cansado de buscar soluciones, nosotros no nos vamos a cansar, pero queremos que la comunidad internacional se involucre y nosotros ayudaremos en términos de colaboración sin una participación directa en ese arbitraje.
Muy bien, presidente. Para terminar, me gustaría, justo antes de empezar esta entrevista, me decía usted, la política es mejor. Usted ha sido siempre un empresario. Me decía que la familia suya ha tenido costumbre de entrar en la política, salir. ¿Por qué es mejor la política? No, yo no dije que era mejor la política. Lo que dije cuando usted me preguntó sobre el tema del itinerario, que usted me dijo que estaba acostumbrado como empresario a un nivel de itinerario tan activo. Yo dije, no, nada como la política en términos de la actividad. Yo no veo la política ni mejor ni peor. Yo creo que, y nosotros estamos en la política para ayudar al país, por una pasión que tenemos también de servicio público. Siempre es bueno que usted sepa que desde mi padre, que fue senador, ministro de Finanzas, nosotros tenemos una política familiar de no tener ningún tipo de relaciones comerciales con los gobiernos. Estamos totalmente aparte de ningún tipo de relación comercial o de suplir al gobierno. No desde ahora, que obviamente no lo puedo hacer, sino fue una política que nuestro padre hizo del año 88 para dar un ejemplo de independencia y de transparencia, que es lo que estamos llevando también ahora mismo al gobierno actual, impulsando la transparencia, luchando contra la corrupción y eliminando la impunidad en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Que tenga feliz estancia en España. Muchas gracias. Gracias.